Hoy vamos a hablar de la relación que hay entre el alma y el ego. Es bastante importante que la persona entienda que la diferencia entre el alma, el ego y el espíritu son una diferencia de octavas frecuenciales. Vamos a explicar esto. Vamos a separar acá dos líneas divisorias y vamos a decir: el espíritu se encuentra en la parte más elevada, luego tenemos el alma y luego tenemos el ego o yo inferior. Entonces, nosotros tenemos que saber que el ego o yo inferior pertenece a la octava de la materia. ¿Qué significa esto? Esto significa que toda la realidad de la persona, ya sea de ese ego o yo inferior, va a estar determinada por sus condiciones en el mundo físico. O sea que lo que determina al ego es lo que llamamos el mundo externo o mundo físico. Luego tenemos el alma. Y van a comenzar a ver que acá hay una diferencia. Pues el alma tiene que ver con el grado de luz que puede pasar del espíritu a la materia. Entonces decimos que el alma es un conector entre el ego yo inferior y el espíritu. Y podríamos decir que esa es su función más importante. Acá tenemos entonces lo contrario a la materia, que le podríamos llamar antimateria. Esta antimateria no se puede encontrar con la materia. Por eso utilizamos este punto, esta mediación, para que el espíritu pueda bajar su conciencia hacia la materia. Entonces, siempre que hablamos de realidad espiritual o de espiritualidad o de energía elevada realmente, hacemos referencia a una energía a la que llamamos la energía del espíritu. Esta energía le decimos que es una energía antimateria porque se mueve en una frecuencia muy por encima de la materia. Estas dos realidades son totalmente diferentes. Mientras que la realidad de la antimateria es una realidad tremendamente rápida, una realidad imaginaria, donde todo es real en el momento en que el creador lo quiso así, a diferencia de la realidad del ego o del yo inferior, donde la realidad se mueve mucho más lenta y de manera mucho más densa. Pero entonces tenemos que ver cómo se alimenta el alma y cómo se alimenta el ego. Dijimos entonces en una clase anterior que el ego se alimentaba del mundo externo. Esto significa que se alimenta de lo que las demás personas le cuentan, de lo que ve en su amigo, lo que vio en una película, lo que vio en el cine, lo que aprendió del libro. Entonces, el ego o yo inferior se alimenta de lo que ve en el mundo externo. Y ojo que acá también hay una espiritualidad a la que llamamos la espiritualidad del ego. Es muy importante que sepan diferenciar las diferentes espiritualidades de acuerdo a la vivencia interna de cada uno. Uno puede vivir una espiritualidad de la materia donde la persona lo que trata constantemente es de mejorar la calidad de su materia, pero lo que no entiende la persona es que eso no es realmente la espiritualidad a la que nosotros estamos apuntando. Esa espiritualidad del ego o del yo es la espiritualidad que se viene enseñando hace mucho tiempo. La espiritualidad de cómo comer, de cómo vivir, de cómo respirar, si hacemos un pranayama o no hacemos un pranayama, o si hacemos
unos mudras o lo que sea que la persona aprenda, pero todo eso pertenece al mundo físico. Entonces, la intención de estas clases es llevar a la persona a que entienda la otra espiritualidad, la espiritualidad del universo, la espiritualidad que queremos seguir como continuadores de lo que ya construyó Hermes y de lo que construyeron todos los principios herméticos que consideran el universo comunamente. Entonces estamos haciendo una continuación de las enseñanzas herméticas. Buscamos una mayor profundidad en el conocimiento interior y no tanto en el conocimiento exterior. Pero ¿qué hay en el interior del hombre? Bueno, en el mundo interior del hombre, la persona está determinada por el grado de luz que tiene en su interior. Entonces, no vamos a tomar todavía la relación con el espíritu porque es una relación más complicada, pero entonces cuando hablamos del mundo interior del hombre, hablamos de esto, de luz, de conciencia y del alma. Entonces nosotros dijimos que el alma era como una energía que iba bajando y que chocaba con un cristal y refractaba dando un montón de energías diferentes. En ese caso, esas energías se dividen en 7 energías. Entonces vamos a hablar de esas energías. Entonces, en el mundo exterior del hombre tenemos esta espiritualidad del ego, donde la persona busca mejorarse y mejorar su mundo externo, su alimentación, su manera de vivir, su manera de pensar y todas esas cosas. En el mundo interno lo que trabajamos es un mejoramiento de la calidad de la luz interior de la persona. Entonces, para hablar de esta luz, nosotros vamos a hablar de centros y de rayos. Ahora vamos a explicar, mejor voy a borrar porque si no, no me va a entrar. Entonces vamos a hablar de los centros y de los rayos. Esos corresponden al mundo interno de la persona. Eso es lo que la persona debe entender cuando habla de su mundo interno. ¿Qué es entonces? ¿Qué son estos rayos? ¿Cómo son? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Vamos a diferenciar, vamos a seguir haciendo, ¿no?, esta diferencia que teníamos entre el alma y el ego, ¿no? Y la vamos a poner de esta manera. Decimos que el alma está contenida en la energía de los centros y de los rayos. Bueno, eso ya lo vamos a trabajar más en un ratito. Pero antes me gustaría explicar la relación que tiene el alma con el ego para que quede bastante clara. Bueno, acá vamos a poner el espíritu. Dijimos que cada vez que la energía baja de una octava, no se produce un cambio en la energía, cambia la densidad de la energía. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, vamos a decir que el espíritu es como un gran círculo que todo lo abarca. Este círculo le podemos decir que es la mente o el universo de cada ser o de lo que sea, el universo. Entonces, este universo se separa en varios elementos y va formando y se va dividiendo en una octava. Entonces baja el espíritu al alma y se va dividiendo. El alma entonces baja al ego y se comienza a dividir en otra cantidad de energías. En este caso lo vamos a dividir en 7
porque esa es la manera en que usualmente todo se divide en esta realidad. Entonces, el alma, si ustedes observan, se va dividiendo en 7 rayos, ¿no? Que tienen los 7 colores, como ustedes saben. Ahora, si nosotros lo paramos a esto, podemos hacerlo así. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Bueno, esto que nosotros vemos acá son lo que nosotros llamamos los centros energéticos del hombre. Yo anteriormente les hice hincapié y hago mucho hincapié en que una persona no es una unicidad. Y esto tienen que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque más allá del cuerpo físico que a nosotros nos mantiene unidos, cuando pasa la muerte o cualquier otra circunstancia, estas energías que se mantenían unidas en el cuerpo se separan y van a parar a cada una al alma que les corresponde, al plano o al alma en la que vibra cada energía. Entonces, cada uno de estos está en lo que nosotros llamábamos un plano de conciencia. Supongamos que nosotros tengamos que dibujar los planos del planeta. Entonces tendríamos que decir, bueno, acá se encuentran los planos más bajos. Supongamos que este es el planeta. Se encuentran los planos más bajos en la corteza. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Como una cebolla se va expandiendo. Podemos explicarlo de 2 maneras. Una, que la realidad exterior viene de acá, ¿no? Diciendo, este es el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, el cuarto plano, el quinto, el séptimo y el séptimo plano. Entonces, lo que estamos diciendo es que mientras uno más llega a los planos interiores de la Tierra o de la persona, ¿no? Uno se va encontrando con su núcleo interior. Lo que tiene que saber la persona es que así como se producen este aura o campo magnético que conforman los planos en el hombre o en el planeta o en lo que sea o en el sistema solar, ¿no? A medida que nosotros nos vamos acercando al núcleo, sencillamente la energía comienza a vibrar de manera mucho más elevada. Por eso decimos el mundo interno del hombre. Pero si nosotros fuéramos espíritus, nuestra realidad sería inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hacemos el camino que va del 1, 2, 3, 4, o sea, desde lo exterior a lo interior. Y el espíritu hace lo contrario. El espíritu comienza a expandirse desde lo interior a lo exterior. Entonces, esto que estamos dibujando como una espiral, que lo habrán visto mucho en muchas partes, son los planos. Este círculo o ya sea esta espiral forman parte de los planos. Entonces nosotros tenemos, acá le dibujamos, decimos, este es el séptimo plano, el primer plano visto desde nuestra mirada material. Entonces este es el segundo plano, el tercer plano, el cuarto plano, el quinto, el sexto y el séptimo plano desde el cual todo nace. Entonces, si ustedes ven, es como que se produce una espiral de energía. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros hablamos de conciencia, tenemos que saber que lo que hacemos en realidad, cuando decimos uno va expandiendo la conciencia, lo que va haciendo es pasar de una espiral más pequeño, de uno más grande a uno más pequeño. Recuerden que el camino del espíritu es de bajada. Entonces, en el espíritu esto se invierte. Uno viene desde el séptimo centro, septo, quinto, cuarto, tercero, segundo, hasta que se convierte en materia. Entonces podemos decir que el espíritu forma
la realidad totalmente positiva del hombre. Y el ego o yo inferior responde a la realidad negativa del hombre. ¿Y qué es el alma entonces? El alma es lo que le llamó mi amigo Jesús como el amor. ¿Qué es el amor? El amor es una energía que todo lo une. Entonces, lo que hace el alma es funcionar como un diamagneto o una energía neutra que permite conectar lo superior con lo inferior y lo inferior con lo superior. El ego o yo inferior no puede llegar al espíritu si no es por medio del alma, y el espíritu no puede bajar a la materia si no llega por medio de esta alma. Entonces, tenemos que entender que el alma, entonces el espíritu sería un puntito acá en el centro que se abre, ¿no? Es como un Big Bang de energía del cual todo se crea. De ahí comienza a expandirse la realidad. Mientras uno más se aleja del núcleo, más lenta será entonces la vibración y la energía más lenta también será. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver de acá es cómo se alimentan estos planos, cómo se alimentan estos centros, ¿no? Entonces nosotros decíamos que, lo puse al revés acá, ¿no? Nosotros decíamos, porque lo dibujamos desde el espíritu, ahora lo vamos a hablar desde el ego. Este cuarto está bien. Entonces decíamos que la realidad inferior, acá vamos a dibujar entonces el primer centro, decíamos que el primer centro, segundo y el tercero correspondían a la realidad del ego o yo inferior, ¿no? Este ego que decíamos que es de naturaleza material, cuando hablamos de materialidad hacemos referencia a energía negativa. Nosotros cuando hablamos de energía negativa, no de energía negativa distorsionada, pero sí de energía negativa, hacemos referencia a toda energía que está atrapada en la materia. Entonces decimos, el hombre está atrapado en la materia, referimos a estos tres centros, al ego del hombre, a la parte inferior del hombre. Cuando el hombre se comienza a liberar, comienza a hacer su camino ascendente hacia la realización o hacia el espíritu. Entonces vemos, ¿no?, que es como que el hombre va recorriendo, tenemos que imaginarnos esta espiral como una montaña, donde esto sería la parte más baja, hasta que va llegando al núcleo que está en lo más elevado de la realización del hombre. Entonces decimos, bueno, el ego se alimentaba de todo lo que es exterior. ¿Y el alma de qué se alimenta? Bueno, el alma se alimenta de los rayos que emanan las energías que vienen de los planos superiores. Entonces, por ejemplo, el planeta emite unas frecuencias magnéticas. Todo pensamiento, toda energía, todo eso corresponde al alma. Recuerden que el ego también es una parte del alma, o sea que los 7 centros son 7 frecuencias del alma, pero estas 3 se cristalizaron y formaron el yo inferior. Si no pueden recordar eso, van a tener conflictos a la hora de entender los 7 centros y los 7 planos que corresponden al alma. ¿Se entiende? Bueno, estos planos son como 7 tipos de energía o 7 colores. Cuando nosotros decíamos el rayo es la energía que alimenta al centro, y el centro es el encargado de guardar esa energía. Es el encargado de emitir también hacia afuera esa energía y es el encargado de transformar esa energía. Pero entonces, ¿de dónde viene la energía? Bueno, la energía es como si nosotros tuviéramos un cristal acá en el medio. Este cristal es lo que le llaman la glándula pineal, ¿no? Entonces lo que hace este cristal es que recibe la energía
Entonces esta energía comienza a bifurcarse formando esta espiral. Entonces, esta es la realidad de la energía. Si ustedes ven, lo que hace la energía es ir bajando. Cada vez que baja, yo no lo puedo dibujar bien acá, pero a ver, si me permiten 2 segundos, se los muestro cómo quedaría. ¿No? Entonces, le explico con estos gráficos para que las personas puedan entender de manera más didáctica, porque entrar a entender toda esta lógica es bastante complicado. Es bastante complicado para la persona entender la realidad del alma, de los centros, de la energía, de todo eso. De hecho, es difícil que las personas puedan llegar a comprender la magnitud que tiene esto. Bueno, ya medio que se me secó, entonces bueno, no puedo hacer mucho, pero bueno. Entonces vamos a decir que acá está entonces la glándula pineal o el cristal de la persona. Decimos que cuando la energía está despierta, la energía puede bajar. Ya vamos a ver. Y cuando está dormida o apagada, ¿no? La energía no fluye. ¿Qué significa? Que el cristal está apagado, carbonizado, enfermo, oscuro. Entonces la energía no baja. Esta energía hace así. A medida nosotros tenemos acá que esto hace como si hubiera muchísima energía acá. Entonces este sería el séptimo plano o comienza a bajar y comienza a perder energía hasta que va llegando a los puntos inferiores. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta que llegamos acá a este chiquitito de energía que es la realidad material. Si ustedes ven, acá la energía cuando baja se condensa. Y cuando sube, ¿no? La energía se vuelve sutil. ¿Qué significa? Cuando más condensada está la energía, menos posibilidades tiene de vibrar. Entonces la vibración es más lenta. Mientras más sutileza haya la vibración, puede vibrar más rápido. Dicho de otra manera, ¿qué vibra más rápido? ¿Un átomo de titanio o un átomo de helio? Bueno, para una persona que estudia química puede estudiarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá que cuando la conciencia está despierta o prendida, la energía comienza a bajar. Entonces baja desde este séptimo plano, comienza a bajar, o séptimo centro, ¿no? Hasta llegar al primer centro, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando nosotros apagamos o se apaga la glándula pineal o la energía que viene de arriba, lo que pasa es que esto se corta haciendo que los centros comiencen a girar sobre sí mismos y hasta detenerse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como los centros más bajos son los que vibran más lento, entonces tendrán más posibilidades de detenerse más rápido. O sea, que como tienen menos energía, tendrán a quedar atrapados. Entonces, estos 3 centros, decimos, que están atrapados en la repetición, están condensados. O sea, siempre que hablamos de condensados, es energía que termina girando sobre sí mismos. Es como los pensamientos que tienen en su cabeza, que se repiten una y otra y otra y otra vez, o como las emociones,
donde constantemente la energía gira sobre sí mismo. Los mismos pensamientos, las mismas ideas, la misma lógica, la misma comida, los mismos actos, todo se repite. Bueno, eso responde a esta energía de los centros bajos. Esto se produce porque la persona desconecta esta energía. Entonces la energía no fluye. Entonces, cuando la persona está apagada, cada centro está medio desconectado. Nosotros tenemos acá una separación energética entre el tercero y el cuarto. A esto le vamos a llamar la realidad negativa, a esto le vamos a llamar como la realidad neutra o la realidad del amor, a estos dos cosas, y a esto le vamos a llamar acá la realidad elevada. Luego vamos a explicar cada cosa, ¿no? Vamos a explicar después los centros, cuando se voltean y todas esas cosas, si tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, no. Entonces, ¿en qué estábamos? En que la energía cuando bajaba se condensaba y cuando subía la energía se sutilizaba. Bueno, ustedes tienen que ver que esto tiene que funcionar de esta manera. Viene la energía que va bajando por los centros y va conectando y llenando de energía los centros inferiores. Esto produce que la energía vaya acelerando los centros inferiores. Entonces, esto hace que éste comience a despertar. Acá decimos que duerme la serpiente enroscada, que está atrapada en la realidad de la materia, pues la energía del séptimo centro ha bajado al primer centro. Entonces, cuando comienza a subir el voltaje, y escuchen bien, no la frecuencia, sino el voltaje, lo que pasa es que la energía que está acá comienza a subir haciendo esto. Entonces la energía baja haciendo como una especie de serpiente que duerme en la base de la columna vertebral y comienza cuando despierta la serpiente, porque la energía de acá ha despertado, porque la pineal ha comenzado a despertar y ha comenzado a aumentar el voltaje energético, comienza a subir la energía que estaba guardada. Bueno, este es el proceso más importante que tiene que saber el hombre. Este es el proceso de elevación. ¿Sí? De elevación. Entonces decimos, bueno, cuando la energía sale de un rayo, sale de un centro, sale como un rayo. Cuando la energía se guarda en un centro. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos alimentamos de los centros del planeta. Los centros emiten rayos de luz, que esos rayos de luz van o llegan a la vida de esas personas generando una aceleración. Decimos que hay 7 tipos de rayos porque esos 7 tipos van a determinar 7 tipos de energías totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos una combinación de 7 centros y 7 rayos. Cada centro no tiene un rayo específico, sino que sencillamente cada persona recibe más de un rayo y cada centro emite más de algún tipo de rayo. Eso es lo que deben saber. Entonces, la persona puede trabajar con 7 rayos, tiene 7 centros, de los cuales generalmente solo tiene prendidos 3, y tiene 7 cuerpos, de los cuales solo conoce 3. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Al que le llaman el cuerpo átmico, el cuerpo causal, bueno, esos son los cuerpos que le llaman los esoteristas, pero tiene que ver en relación a que a medida que uno va acelerando la energía, va formando un cuerpo energético diferente.
Entonces, cuando nosotros decimos el cuerpo de luz, es el cuerpo que se forma cuando la energía que está en el primer centro sube al séptimo centro. Ahí es donde se forma el famoso cuerpo de luz. Entonces, el proceso más importante que debe saber el hombre es que en miles de años la energía del espíritu bajó toda esa energía hasta llegar al primer plano. Ahora el hombre va haciendo un proceso para ir elevando la energía para llegar a ese séptimo centro. Entonces, cuando la energía sale, estamos hablando de un rayo. Y cuando la energía entra, estamos hablando no de un centro. El centro emite, el centro no es una rueda, como se dice, sino que es un pequeño punto de conexión entre dos energías. Entonces, en el punto en el que se conectan dos energías, un vórtice de energía, se forma una esfera de energía. En esa esfera de energía se guardan todas las energías que confluyen en ese punto. Entonces, cada nariz del cuerpo o cada chakra, centro del hombre, no se forma de la conexión de dos a más rayos de luz o rayos de energía que se conectan. Entonces, el hombre está formado por muchos rayos. Cuando los rayos comienzan a conectarse, esos rayos comienzan a formar los centros. Los centros entonces es donde se acumula, se guarda y se transforma la energía. Entonces decimos, cuando el centro emite a su alrededor una especie de campo magnético que le llamamos aura. En ese aura es donde quedan guardadas realmente todas las energías. Las energías entonces no se guardan en el centro como se cree, no, sino que se guardan en esa esfera que se forma de la conjunción de esos rayos que se van conectando o de esas dos energías que se van conectando, formando una emanación magnética o un campo magnético. Entonces, la persona tiene que diferenciar que hay tres movimientos de la energía. Un movimiento directo, donde se produce una emanación directa que va como una línea recta a algún punto que le llamamos el rayo. El segundo punto tiene que entender que puede haber una espiral creciente de energía donde va cambiando todo su alrededor y tiene que entender que el tercero hay otro movimiento energético que es donde la energía comienza a circular sobre sí misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que está conformando esos planos energéticos. ¿Qué hay en esos planos energéticos? Y eso es lo que deberíamos hablar en este momento. Si bien hemos hablado un poquito de qué es la energía que hay en un plano, no hemos hablado de los seres que hay en esos planos. Entonces, nosotros dijimos que cada plano está formado por seres de conciencia. Nuestro cuerpo pertenece a diferentes planos que forman diferentes elementales de conciencia. Ustedes deben entender que todo en la realidad se replica. Como dice Hermes, como es arriba, es abajo. Entonces, constantemente todo se está repitiendo constantemente. Entonces, nosotros vamos a diferenciar a los seres que existen en cada plano del planeta. Entonces vamos a decir, ¿no? En los tres primeros centros energéticos del planeta tenemos lo que llamaríamos la energía de evolución. Esta es una energía que trabaja con la materia nada más. Y acá tenemos
En el primer centro, todo lo que hacemos referencia con la naturaleza pétrea, o sea, lo que nosotros llamamos la realidad cristalizada o totalmente petrificada, a la que referimos como piedras, normalmente. Entonces, las piedras, los diamantes, todo lo que tenga que ver con eso está en este plano de conciencia. Es una realidad totalmente cristalizada. En el segundo plano de tenemos los vegetales. En estos vegetales comienzan a tener sensaciones. En el tercero tenemos la naturaleza animal. Y es importante que sepan, porque acá van a entender la situación que vivimos en la actualidad. Entonces decimos, en el tercer plano del planeta lo podemos ver a los animales. Y en el cuarto plano del planeta está la humanidad. Esta humanidad no es el conector entre toda la energía material y la energía espiritual. Por eso acá tenemos el quinto, el séptimo y el séptimo plano de conciencia. El planeta tiene más planos, tiene un octavo y un noveno plano, pero con que lleguemos al séptimo nos alcanza, ¿no? Entonces tenemos la humanidad. Es muy importante que las personas sepan esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esta es la naturaleza material y la naturaleza animal. Cuando nosotros decimos que al hombre no le corresponde realmente trabajar en el tercer centro, o sea, que su realidad no está en el deseo, o sea, no debería estar en el deseo, ¿no? Nos referimos a que el hombre debería, su verdadero lugar es trabajar en el cuarto plano del planeta, que responde a una energía que tiene que ver con el amor y con la unidad. Entonces, el hombre es como el encargado de conectar la realidad espiritual con la realidad no animal. Entonces, decimos, los 5 primeros planos, estos 5 primeros planos de conciencia del planeta son físicos, ¿sí? Pero la conciencia de los 3 primeros es lenta y densa, y la del cuarto y quinto es más rápida, ¿no? Yo lo explico de una manera muy simple cuando lo explico a partir de la alquimia y digo, el primer plano del planeta trabaja, el primer plano trabaja con la energía tierra. Bueno, no me escribe. El segundo plano trabaja con la energía del agua y el tercero con la energía del fuego. Al fuego le hacemos referencia con los pensamientos. Entonces, como verán, los animales responden a una naturaleza de desarrollo cognitivo. El hombre hace referencia a otro tipo de aprendizaje, no al desarrollo de su hemisferio izquierdo o de su naturaleza racional y lógica, sino a su naturaleza de comprensión y entendimiento de toda la realidad. Entonces decimos, estos 3 elementos son el elemento tierra, el elemento agua y el elemento fuego. Ustedes pueden relacionar después cada uno de los planos, ¿no?, de conciencia con los elementos. Entonces pueden mirar cómo trabaja en este primer plano y decir, bueno, en este primer plano la naturaleza es la tierra, entonces ¿cómo es la tierra? Bueno, ¿cómo trabaja la tierra? ¿Cómo es la energía de la tierra? Segundo plano es el agua, bueno, ¿cómo trabaja esa naturaleza del agua? ¿Cómo hace entonces el segundo plano para trabajar con el primer plano, ¿no? Y el tercero, que es el fuego, ¿cómo trabaja con los anteriores? Eso después vamos a ir trabajando en mayor profundidad. En el cuarto está el aire. El aire es el elemento que supuestamente es el más elevado del hombre. Bueno, es aquí donde al hombre se le mintió, porque justamente no es el elemento más elevado. Entonces nosotros tenemos
el aire que responde a ese cuarto plano de conciencia, donde uno trabaja a partir de los pensamientos libres. Eso significa que el hombre respira todo lo que hay a su alrededor y lo comprende. ¿Qué significa esto? Que el hombre no necesita estudiar, no necesita el conocimiento, sino que comprende las cosas porque las siente en su interior. Es el elemento aire. Entonces este es fluido y rápido. Luego tenemos el elemento éter, que es el elemento que tiene que ver con cómo se causan las cosas. El éter es el elemento más importante de esto porque es el último que pertenece al plano de lo físico. Si ustedes ven, no, el aire no es de naturaleza densa como lo son los tres elementos inferiores. Y el éter es un elemento que ni siquiera puede ser visto por los medios físicos del hombre. El éter es sencillamente un elemento causal en lo físico. Cuando algo se causa en el mundo físico es porque sencillamente se encuentra en el éter. Éter o akasha son parecidos, funcionan más o menos de lo mismo. Entonces cuando se dice, bueno, uno entra a los registros akáshicos, esto es muy importante que las personas vean porque viven siendo estafadas con cursos de registros akáshicos. Es muy importante que la persona sepa que el registro akáshico es en realidad ir entendiendo la causa de todo lo que pasó en la existencia del hombre, en la existencia histórica. Es la causa, la semilla que da origen a todas las cosas. Entonces, cuando el hombre llega a este plano de conciencia, comienza a tener un conocimiento profundo, interior, de las verdaderas causas de toda la realidad del hombre. Comienza a conocer la verdad de su existencia. Entonces, en este plano, la energía vibra como el éter. El éter entonces es el primer elemento físico, el elemento semilla del cual se crean todas las cosas. Acá es donde se trabaja con la magia. La magia generalmente trabaja en el plano del éter, ahí se crean las cosas. Entonces por eso los magos siempre hacen no una estrella de 5 puntas, haciendo referencia a los 5 elementos. Bueno, esos son los 5 elementos de la magia, esos son los 5 elementos de la materia, pero nosotros vamos mucho más allá de eso. Entonces, voy a hablar un poquito sobre qué tipos de seres hay acá. Entonces nosotros tenemos los seres animales, el hombre en su cuarto plano de conciencia. Acá tenemos que entender que existen 2 razas de seres humanos. Una raza que se animalizó, que es la raza humana exterior, y una raza humana que sigue trabajando y que nunca se enfermó y que se la conoce como la raza interana. Siempre que ustedes digan, bueno, yo soy extraterrestre o yo vengo de otro mundo, de otro planeta, de lo que sea, eso no es exacto porque acá nadie puede entrar al planeta porque está en cuarentena. Entonces lo que pasa realmente es que un ser interano, ya sea del quinto o del cuarto plano material, han aparecido no en la parte externa de la Tierra, han nacido como seres humanos para enseñar los principios de la energía universal. Pues todos los maestros en realidad vienen de los planos internos del planeta. En estos planos existen razas humanas iguales que ustedes. Entonces, estos planos también son seres humanos, pero son seres humanos de cuerpos mucho más sutiles, pues su energía no está totalmente condensada. El hombre, al vivir en la cara externa de la Tierra, vive en una energía mucho más condensada, densa y dura que la realidad en la que viven estos seres. Tal vez podría explicar más adelante, ¿no? Pero me gustaría explicar la diferencia porque acá
se hace una diferencia. Cuando nosotros pasamos de acá a acá, tenemos que la energía física se transforma en luz. Entonces, ya no hay el akasha, el éter, comienza a vibrar tan rápido que comienza a emitir luz. Si la energía del éter baja para abajo, se convierte en materia hasta que se solidifica. Si sube para arriba, se convierte en luz. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que nosotros llamamos ángeles o seres de luz son los seres que se encuentran desde el sexto plano del planeta para arriba. Los maestros ascendidos, la jerarquía espiritual, los seres elevados, todos los seres que ustedes conocen, que de los seres espirituales, refieren a las jerarquías que están por encima del sexto plano de conciencia. Entonces, en este sexto plano, nosotros tenemos a los maestros ascendidos, va subiendo la jerarquía. Cuando nosotros llevamos al séptimo plano, dijimos que la realidad se transforma de luz en una especie de antimateria o energía que ya no vibra con la materia, ¿no? Entonces vibra una frecuencia por encima de la luz. Entonces, estos también son seres, existen seres en estas realidades, pero son seres a los cuales no pueden tener acceso los seres humanos, pues vibran muy rápidamente. La única manera de acceder a los seres que vibran en esas frecuencias es por medio de la telepatía y de las canalizaciones que se producen a partir de esta. Entonces, nosotros tenemos que los seres más avanzados que existen en el plano físico llegan hasta el quinto plano de conciencia. Cuando el hombre, toda su energía pasa del quinto al sexto plano, pues ya no puede vivir en esta realidad material y ya no puede llegar hasta acá. Entonces, es muy importante que sepan los planos, pues después hablaremos de las iniciaciones en la energía en algún momento y las relacionaremos con los planos y con la energía del hombre. Entonces, uno tiene que saber, ¿no?, que a medida que uno, por ejemplo, en este plano de conciencia, ¿no?, se mueve toda la realidad que se encarga de ayudar a la elevación del hombre. Es importante que ustedes sepan que la energía, nosotros cuando dibujamos, supongamos que dibujamos que la energía baja del cuarto centro al tercer centro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la energía baja para acá, lo que hace la energía es dispersarse en diferentes energías. Siempre que la energía baja, se dispersa. Y siempre que la energía sube, se vuelve a conectar, a anudar y a sintetizar. Entonces, se vuelve todo uno. Entonces, si nosotros decimos que la energía del tercer centro tiene que subir al cuarto centro, es que toda esta energía se tiene que unir para llegar al cuarto centro o al cuarto plano. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos trabajando en si nosotros estamos en el tercer plano o estamos en el cuarto plano? ¿Cómo saber la diferencia? Bueno, nosotros vemos este principio que hay una dispersión energética mientras uno más baja la energía. Entonces, tenemos que el hombre del tercer plano es un hombre egoísta y separado. Entonces, en el tercer plano nosotros tenemos la individuación. El hombre está separado, individual, ¿no? Y cuando llega al hombre a vivir desde el cuarto plano, comienza a tener lo que yo llamo un pensamiento ecológico o un pensamiento grupal. ¿Qué significa este pensamiento ecológico? Que se comienza a unir a todas las otras cosas que estaban separadas. Entonces el hombre se comienza
a unir a la naturaleza, comienza a unirse a sus hermanos que están trabajando por la misma causa. Entonces, por ejemplo, el hombre del cuarto plano trabaja de manera grupal. Entonces, ¿qué significa? Que entre todos los hombres que están en el tercer plano están totalmente dispersos. A medida que los seres se comienzan a unir, comienzan a elevar su energía. Por eso yo siempre explico que el proceso de elevación es siempre un proceso grupal. A medida que uno va elevando su energía, se va uniendo a otros seres que están vibrando en la misma frecuencia. Cuando bajó la energía se separó y ahora hay que unirse. Entonces se van uniendo formando esos grupos, esa energía que vibra en la misma frecuencia. Por eso decimos, por ejemplo, ¿no? La familia responde a un grupo del tercer centro donde los une la supervivencia y la seguridad. Luego tenemos que cuando uno comienza a trabajar desde el cuarto centro, desde el cuarto plano, la energía pasa a ser grupal. ¿Qué significa? Que comienza a conectar con personas que vibran en la misma sintonía que uno y comienzan a formar un grupo de trabajo, un grupo donde comienzan a conectarse interiormente. ¿Qué significa este grupo que comienza a conectarse interiormente? Que comienzan a pensar de la misma manera, a unir sus pensamientos, a unir sus emociones, a unir todo lo que tienen adentro. Entonces, el hombre que baja a los planos inferiores se separa. El hombre, para llegar de nuevo a ser un ser espiritual, debe unirse con todos los demás seres. O sea, que nosotros, para formar el alma nos tenemos que unir como una grupalidad. El alma es una unidad de muchos seres y el espíritu es una unidad de muchas almas. Entonces el hombre debe entender que para llegar a la realidad espiritual debe trabajar uniendo sus neuronas, uniendo su energía, uniéndose al planeta, entonces uniéndose a los demás seres. Es ahí donde va a poder hacer su proceso de elevación. Mientras que el hombre siga pensando en sí mismo y para sí mismo, sencillamente seguirá atrapado en los planos inferiores de la energía, los cuales también son conocidos como los infiernos. El hombre seguirá sufriendo en estos tres planos inferiores. Bueno, creo que ya hablé mucho por hoy y vamos a seguir trabajando estas cosas y mucho más en la clase que viene.